Bienvenidos a nuestro canal Psicología Jungiana. Este vídeo de hoy, como veis, estoy también emitiéndolo en directo y pretendo hacer un vídeo lo más espontáneo posible. El título del tema que voy a tratar hoy es si realmente vivimos en una sociedad deshumanizada, ¿no? Cuando realizamos ese tipo de preguntas, o cuando yo realizo ese tipo de preguntas, convendría hacer un autoanálisis, una reflexión sobre, en realidad, nuestra propia vida y una reflexión alrededor de nuestras propias actitudes y hasta qué punto nosotros estamos contaminados, ¿no? O estamos participando de un tipo de actitud general que es la que se está observando en el mundo, ¿no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, los últimos acontecimientos tras el mandato de Donald Trump, lo que estamos viendo que ocurre en el mundo, esta especie de tercera guerra mundial que parece que está asentada y que es una guerra que tiene que ver sobre todo con el poder de determinados tipos de bloques o de grupos, es una guerra geopolítica, ya no es una guerra, digamos, armamentística, aunque Dios no lo quiera, pero si la situación continúa así, podría escalar, digamos, a una guerra armamentística, como por ejemplo ya estamos viendo que acontece entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y lo que representa esta guerra y todos los intereses, digamos, alrededor de esta guerra y de que se mantenga de alguna manera esta guerra. Y esto hace pues, que debamos reflexionar sobre hacia dónde nos dirigimos como sociedad. Hace aproximadamente una semana me anunciaron que un familiar había fallecido repentinamente, ¿no? Cuando pregunté sobre las circunstancias de ese fallecimiento, resulta que la persona murió por un fallo cardíaco. Entonces, ahí esa persona directamente no salió, se murió y lo encontraron al día siguiente, ¿no? Muerto en su cama. Por lo que nos dijeron, no había sufrido nada, pero esta persona había tenido ya anteriormente algunos avisos del corazón, ¿no? Había tenido como ciertos ataques cardíacos, habían hecho pruebas probablemente tras estos eventos previos y efectivamente de alguna manera como que estaba ya señalizado previamente ese acontecimiento, pero eso solo lo sabía él, no lo había participado a los demás. Ese evento, ese acontecimiento, como es la muerte de un ser querido, evidentemente me ha hecho reflexionar, y por eso hago el vídeo de hoy, alrededor de cuáles son los auténticos valores, qué es lo que es realmente importante, qué es lo que realmente importa en esta vida, ¿no? Teniendo en cuenta todo esto que estamos viviendo últimamente, este clima tan tenso y tan bélico que estamos viviendo, ¿no? Y de tanto fantoche en la política, ¿no? Esto es un tema que me hace reflexionar también sobre efectivamente lo importante de la vida, ¿no? Y cómo la vida puede desaparecer en un instante y uno no lo sabe, y no se da cuenta de que en un momento dado, de pronto, falla algo en nuestro organismo, falla algo en nuestro cuerpo y de pronto desaparecemos, morimos. Y con esa muerte, por supuesto, muere a su vez todos esos proyectos que supuestamente tenemos planteados hacer. De manera que a veces no nos damos cuenta de que no estamos disfrutando y tampoco estamos en contacto real con lo que es lo fundamental, que es la propia vida y el discurrir de esta vida. Esto es fundamental. Cuando hablamos del proceso de individuación, por ejemplo, aquí en este canal ya han visto ustedes que yo hago muchos vídeos alrededor de esto. El proceso de individuación es precisamente uno de los temas fundamentales del proceso de individuación, es que la persona está en contacto real, no solamente con el mundo, sino también con el mundo interno, es decir, con la realidad interior, ¿no? Con esa realidad biológica y psicológica que nos acompaña y que efectivamente forma parte de nosotros. Entonces, todas esas consignas ideológicas, todas esas consignas de que el cuerpo es mío y entonces puedo hacer lo que me dé la gana con él, si realmente fuese así, entonces no tendríamos este tipo de eventos, no podríamos morir, seríamos indestructibles. Es decir, podríamos voluntariamente decir que no nos vamos a morir y que nuestro corazón no se va a parar, porque como el cuerpo es nuestro, podemos hacer lo que nos dé la gana con él, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí se desmonta totalmente todas estas estupideces ideológicas, porque entran directamente en contacto con la realidad de lo que somos, ¿no? Y entonces, esto me lleva a reflexionar sobre un fenómeno que es el que llamamos nosotros escisión de la conciencia respecto de la interioridad y de nosotros mismos y del mundo también. Hay un fenómeno en psicología junguiana que está descrito de esta manera, que es el que denominamos inflación de la conciencia, y esa inflación puede producirse, bueno, pues por distintos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, o acontecimientos. Por ejemplo, cuando la persona tiene un reconocimiento social demasiado grande, pues todo el mundo le está alabando, entonces la persona se lo cree realmente y se identifica de alguna mente con ese rol social,
de éxito, y entonces la persona de pronto se endiosa. Eso es un ejemplo típico de lo que llamamos nosotros inflación de la conciencia, por identificación con la máscara social o persona. Pero también se puede producir ese fenómeno cuando una persona ha adquirido un poder real, en ese sentido un poder político, y entonces se cree invulnerable. Y entonces cuando se piensa invulnerable, y encima hay una personalidad de tinte narcisista detrás, entonces piensa que efectivamente puede hacer todo lo que le da la gana, y porque evidentemente él es indestructible, tiene el poder absoluto sobre el mundo, ¿no? Entonces estas situaciones, por ejemplo, como las de mi primo, un familiar que se murió por ataque, como digo, por un paro cardíaco, y que de pronto desaparece la vida, pues de alguna manera nos hace ser conscientes de que la vida tiene un filo, o sea, un hilo muy fino, y que de pronto uno puede morirse. Las personas que se endiosan pierden de alguna manera el contacto con esta realidad de la vida, tan frágil, porque pues, piensan indestructibles e invulnerables. Y efectivamente eso forma parte de esa desconexión que tienen de la realidad de sí mismos y de la realidad del mundo. Esto que vemos en personalidades como, por ejemplo, en Donald Trump, que se ve perfectamente cuando se pone farruco, pensando que es el invulnerable y que entonces puede demandar a todos los demás lo que tiene que hacer, pero no solamente en él, lo podemos ver prácticamente en cualquier personalidad con cierto poder, ¿no? Esto es un fenómeno humano que ocurre y que ha ocurrido a lo largo de la historia en todas aquellas personalidades que han tenido o han dispuesto de un poder que les ha emborrachado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto es un fenómeno que también se produce en personalidades. No hace falta que sea un político ni hace falta que sea una personalidad tan importante. A pequeña escala también se puede producir, por ejemplo, en médicos, en psiquiatras que tienen cierto éxito y que piensan que que han encontrado la verdad suprema, y entonces van hablando a los demás de cómo tienen que vivir, de cuáles son las normas que tienen que vivir. Entonces se convierten en una especie de modelos de vida, pero ese tipo de modelo de vida también tiene a su vez su propia sombra. Entonces hay personalidades que, como son aplaudidas constantemente cada vez que salen a escena, ellos a veces se lo tienen creído, es decir, se piensan, se endiosan de alguna manera, y entonces se produce este fenómeno de inflación de la conciencia, y en el momento que se produce el fenómeno entonces viene el desastre, porque efectivamente en la antigua Grecia, por ejemplo, se hablaba de la ibris heroica, de la persona que había ido avanzando en todo ese proceso, había conseguido tener un éxito social, justo cuando la persona se cree ese éxito social es cuando viene la anequia, es decir, viene la caída, el descenso. Entonces, el tocar realmente fondo, y tocan lo que ocurre con lo que es su vida, ¿no? Entonces, ha perdido la perspectiva la persona totalmente de su propia vida y del mundo y de su contacto con el mundo. Entonces, esa desconexión se convierte finalmente en un auténtico problema para la persona. De hecho, se convierte en lo que podríamos decir un desastre. Entonces, pues, a partir de ese momento, la persona va a caer en picado, que es efectivamente lo que podemos ver en las vidas de personalidades, no solamente las personalidades actuales, sino si tiramos hacia atrás, lo podemos ir viendo, ¿no? ¿Qué les ocurre a esas personas que llegan a la cumbre? Se endiosan y luego de pronto caen. Entonces, esa caída es más grave y más fuerte cuanto más alto hayan subido. Es decir, cuanto mayor sea la inflación y más tiempo se mantenga esa inflación. Bueno, esto es algo importante para la reflexión, sobre todo porque las muertes de seres queridos hacen que efectivamente, si se tiene todavía una conexión con la propia interioridad y una conexión con el mundo, la persona pueda reflexionar sobre su propia vida, pueda reflexionar sobre sus propios valores y sobre la fragilidad de la propia vida, ¿no? Y sobre todo la importancia de dar gracias, a lo que queramos. A cada uno dirá gracias a Dios, gracias a algo más grande, gracias a la propia vida, gracias al destino, gracias a nuestra propia familia, si la tenemos, o gracias a la propia vida, ¿no? Que se mantiene, y gracias a que vivimos, efectivamente. Es decir, esa gratitud ante la vida, esa gratitud hacia una realidad superior a nosotros, que en realidad es la que maneja los hilos de nuestra vida, porque nosotros no somos dueños de nuestros cuerpos, no somos dueños de nuestra vida en realidad. Nuestra vida depende de una realidad que nos trasciende. Y ya no voy a hablar sencillamente de una realidad trascendente en el sentido de teísta, ¿no? No hablo de un dios, no hace falta que aluda a esto. Sencillamente nuestro propio organismo es autónomo. De hecho, tenemos un sistema autónomo que funciona a su bola, y entonces ese sistema autónomo no tengo ninguna libertad sobre el funcionamiento de este sistema autónomo. Del mismo modo que no tenemos libertad para decir, bueno, yo ahora voy a hacer que mi corazón
no lata y viva yo, ¿no? O que lata más rápido porque a mí me da la gana que lata más rápido, entonces voy a hacer esto. Bueno, hay momentos puntuales en los que uno puede centrarse y concentrarse en una meditación y hacer que baje el ritmo cardíaco, por ejemplo, pero no puede hacer que el ritmo cardíaco vaya a su voluntad, precisamente porque hay un sistema autónomo que se encarga de todo esto, ¿no? Y entonces eso nos está mostrando en realidad que nuestra voluntad y nuestra voluntad con respecto a lo que podemos hacer en nuestra vida es limitada. Y el libre albedrío del cual tanto presumimos o tanto creemos que vamos a conseguir y que, por supuesto, nosotros somos libres y queremos la libertad y a toda costa. Y cuanto más libres seamos, podemos hacer lo que nos dé la gana. Más nos damos cuenta de que esto no es así, es una falacia total, ¿no? Eh, Otro de los temas fundamentales de reflexión alrededor de estos acontecimientos y de por qué hablo yo de una sociedad deshumanizada en este vídeo es el hecho de que la sociedad, o sea, nosotros los seres humanos de esta sociedad, y cuando hablo de sociedad, hablo de todos nosotros. No hablo de la sociedad como un elemento externo a nosotros, como una idea ajena a cada uno de nosotros. No, la sociedad somos nosotros, quienes formamos parte de esta sociedad, ni más ni menos. Entonces, en gran medida debemos hacer un autoanálisis o una autorrevisión de hasta qué punto estamos en conexión con nosotros mismos y con la naturaleza que nos rodea. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque vemos, por ejemplo, muchas ideas grandilocuentes. Esta Agenda 2030, por ejemplo, que viene impuesta desde la Unión Europea, desde estos grupos que están diciendo que, claro, hay que salvaguardar la naturaleza porque estamos contaminándola, porque estamos haciendo. Entonces, a través de las regulaciones terribles y de ciertos cambios ideológicos, pretenden hacer, digamos, que esta situación que vivimos de divorcio respecto de nuestra propia naturaleza y de la naturaleza externa se pueda, de alguna manera, reencauzar a través de legislación y a través de cambios legislativos que vayan a ir en contra, de hecho, de nuestra propia evolución. Y no se dan cuenta estas personas que viven en una situación exactamente igual que la inmensa mayoría de las personas, es decir, viven completamente escindidas de su propia realidad interna y de su propia naturaleza interna y de escindidas del mundo, de lo que ocurre en el mundo realmente, de lo real, de lo que estamos hablando ahora mismo, de cómo una persona le puede dar de pronto un paro cardíaco y morirse, y de pronto estas cosas ocurren y eso es verdad, y eso está la persona en contacto con la auténtica realidad que es esta, la realidad de la vida, y no con esas ideas grandilocuentes que de pronto se defienden en determinados círculos que uno queda asombrado cómo es posible que la humanidad haya llegado a este nivel de denigración, a este nivel de falta de contacto con la esencia interna y, por lo tanto, de falta de contacto, de falta de cultura. Cultura entendida como ese trabajo con la tierra interior. Cultura y cultivo tienen la misma raíz, que sepan ustedes. Y la cultura y el cultivo, cuando tiene esa raíz, significa en realidad que la cultura proviene del trabajo con la propia tierra. Y la propia tierra es la propia interioridad. La persona, cuando no hay un trabajo con la propia interioridad, no hay cultura. Lo único que hay es absorción de ideas de otros, la absorción de libros que pueden haber leído muchos, es un tema intelectual únicamente, y por lo tanto la persona puede haber leído 10.000 libros en su vida, pero no tiene cultura, porque no ha hecho un trabajo con su propia interioridad. Entonces lo que otros autores dicen lo tiene que haber vivido él en vida, no es que lo reproduzca como un mono listo que reproduce los libros tal cual has leído, no. Aquí la cultura procede del trabajo que uno haga con su propia vida, el trabajo que haga uno con su propia interioridad. ¿Y quién hace un trabajo con su propia interioridad? Ese es el proceso de individuación, ni más ni menos, el trabajo con la propia interioridad. El trabajo con la interioridad supone estar en contacto con las propias miserias, no solo con las miserias de los demás y proyectando las miserias propias en el otro, en el ajeno, que eso es lo que la mayoría de las personas hacen, sino estar en contacto con la propia miseria es estar en contacto con la propia sombra. Y cuanto más encarnada esté la propia sombra, menos se va a criticar a los demás, porque más trabajo se tiene con las propias miserias. Este es el auténtico trabajo. Y ese es el trabajo que provoca y que produce finalmente cultura. Los otros son sencillamente maquillajes y sirven fenomenal para tener un currículum muy amplio, de decir, bueno, he hecho 40 formaciones o 30 formaciones académicas y entonces en ese sentido yo soy un crack. Pues no, la persona puede ser un gran monolisto, es decir, puede tener una computadora estupenda para meter un montón de datos, pero en cuanto a cultura no tiene ninguna, porque la cultura, como digo, viene de un trabajo interior, de un trabajo con la propia profundidad, con un trabajo con la propia tierra. Y la propia tierra es precisamente la interioridad y el trabajo que uno hace con esto, con esa interioridad, no leyendo libros. La lectura de los libros debe acompañar a ese trabajo interior. Si no acompaña al trabajo interior, únicamente es un maquillaje, y nada más.
Entonces, hago digamos, esta aclaración respecto de la cultura y demás, porque muchas de las personalidades que vemos hoy, que aparentemente son cultas, porque son cultas porque reproducen muchos datos, cuando uno entra un poquito y rasca para ver si realmente son cultos, es decir, si realmente han hecho un trabajo interno, si han hecho un trabajo con su propia tierra, uno se da cuenta de que no lo han hecho, de que lo que están haciendo es una reproducción de lo que otros le han dicho, de lo que otros han escrito y lo que otros probablemente hayan expresado tras haber realizado un trabajo interno, pero no porque ellos lo hayan hecho. La inmensa mayoría de los políticos y la inmensa mayoría de las personas que están en política, no te voy a decir todas, pero la inmensa mayoría son personalidades sin un trabajo interno, sin un trabajo previo. Entonces, ¿qué les ocurre? Que se inflan, que rápidamente se endiosan, que viven enseguidamente la inflación de la conciencia cuando tienen un pequeño puesto. Lo vemos en distintos políticos. De pronto están defendiendo a capa y espada que hay que destruir la casta porque la casta está aprovechándose de los demás y entonces se está llevando el dinero y demás. No hay duda de que esto es así. No hay duda de que hay una élite, una oligarquía o una partitocracia que lo que quiere es mantenerse ahí para seguir en el poder y para seguir llevándose los recursos de los otros, gestionándolo y más bien mal gestionándolo, porque es evidente que los van a gestionar mal porque no son sus propios recursos, son los recursos de otros. Los juegan con los recursos de otros. Como no son suyos, y entonces no importa si se equivocan, no importa si llevan a la bancarrota a una sociedad, a una cultura, o mejor dicho, a un país. Eso no les importa para nada, porque en realidad esos recursos no los tienen como si fueran propios y de hecho no son suyos. Ahora bien, si esos recursos fueran suyos, o si ellos son recursos, si el problema de la bancarrota les afectase directamente a ellos de verdad, entonces la gestión sería completamente diferente. Entonces, esto que se puede ver en la gestión económica y en general en la gestión empresarial, eso es lo mismo que ocurre en la familia y lo mismo que ocurre con uno mismo. Cuando uno se toma la labor de hacer el proceso de individuación o de hacer el proceso de toma de contacto con la interioridad y el crecimiento, digamos, y la transformación de la propia personalidad que conlleva el proceso de individuación, sabe que cualquier error que cometa, él es el responsable y él es el único que puede hacer algo por cambiarlo. Y entonces cuando la persona hace esto con su propia vida, entonces rápidamente puede hacer esto con la vida de otros. Pero si esto no se hace primero con uno mismo, es imposible que lo pueda hacer con otra persona. Por eso digo que las personalidades y los personajes que están ahora mismo en el mundo gobernando son personajes que no están preparados para eso, porque son personajes que en sus propias vidas son incapaces de hacerlo. Entonces, si una persona es incapaz de hacer eso en su propia vida, ¿cómo lo va a hacer en la vida que tiene que ver con los demás? Es decir, si uno en su propio fuero interno, en su propia vida privada, es incapaz de gestionarse y de autogestionarse, y no hablo solamente de una gestión y de una autogestión económica, hablo de una gestión y de una autogestión emocional, una autogestión de la frustración, una autogestión de cómo afrontar los retos de la vida dentro de su propio camino. Si la persona es incapaz de hacer todo esto, no lo podrá hacer nunca en el ámbito público, en el ámbito público además dependen de él muchas otras personas. ¿Cómo lo va a hacer una persona que es incapaz de ser responsable de sus propios actos en su propia vida privada y proyecta sus problemas en los demás? Es imposible, porque eso mismo que hace en la vida privada lo va a hacer en la vida pública, es evidente. Entonces, cuando uno ve en la vida pública estos desastres que estamos viendo, la actitud típica es proyectar, es decir, pues es que fulanito es un desastre, pues es que el político tal es un desastre, pues es que fíjate lo que hace. Pero claro, nadie hace el trabajo del autoanálisis, nadie hace el trabajo de decir hasta qué punto en mi propia vida yo no reproduzco alguna de las conductas que este personaje está haciendo en público. ¿Cómo puedo hacer yo por cambiar eso? Pero no por cambiarle a él, porque a él no le vas a cambiar, ni tampoco vas a cambiar el mundo porque uno se ponga a protestar en una manifestación. No, porque uno solo puede cambiar el mundo si cambia primero él. Si su actitud es la adecuada, si uno ha hecho un trabajo cultural de transformación y de cambio interno. Y para eso hay que hacer un autoanálisis, para eso tiene uno que reflexionar sobre hasta qué punto uno está contribuyendo o participando de lo mismo que están haciendo la inmensa mayoría de las personas que están en el poder. Eso es importante. Y luego, cuando uno hace esto, este autoanálisis, también uno debería de reflexionar, ¿qué haría yo si estuviera en su lugar? No desde el punto de vista hipotético, no desde el punto de vista de una idea, pues yo cambiaría el mundo. ¿Qué mundo vas a cambiar, alma de cántaro? ¿Qué mundo vas a cambiar si eres incapaz de cambiarte tú a ti mismo? Si eres incapaz de hacer un cambio en ti.
Porque otra de las cosas que uno aprende cuando está pasando consultas es que las personas no cambian. No cambian, lamentablemente no cambian. Y las personas que producen determinado tipo de cambios, y además a veces son cambios ridículos, solo se produce cuando la persona realmente está en una auténtica crisis, cuando atraviesa momentos realmente difíciles. Ahí es cuando la persona puede llegar a hacer pequeños cambios en su vida. Pero hasta que la persona no llega a ese punto, hasta que no llega a ese límite en el que efectivamente todo se vuelve impracticable para su propia vida, hasta que no llega lo que se suele decir, hasta tocar fondo, hasta que no llega a tocar fondo no hay cambio. La persona continúa. Y esto ocurre en todos nosotros. Nosotros no es únicamente con los pacientes, es que nosotros mismos tenemos que hacer una autoevaluación, los terapeutas, los psicólogos, una autoevaluación sobre nuestra propia vida y sobre los cambios. Y cómo en nuestras vidas, cuándo se han producido los cambios más dramáticos. En los momentos críticos, en los momentos donde la persona llega a un callejón sin salida. Y es ahí precisamente donde se produce la creatividad. Y la creatividad no se da porque uno se imagine hacer un cambio. No, la imaginación de un cambio en el sentido de fantasear con un cambio. Sin embargo, los cambios se producen en realidad cuando la persona ha hecho un trabajo con su tierra interna, cuando la persona hace un trabajo en su profundidad y está en contacto de alguna manera con esas raíces profundas de su propia psique, que son aquellas las que le ayudan a salir de esa encrucijada en la que se encuentra. No mirando fuera y echándole la culpa a los demás. No, eso está muy bien para que uno se sienta mejor echándole la culpa a los demás, pero eso no cambia un ápice a la persona, nada. Solo cambia la persona cuando se hace responsable de su propia vida. ¿Cuántas personas se hacen responsables de sus propias vidas? Hoy en día, muy pocas. Incluso cuando en uno de los vídeos anteriores que ustedes pueden ver, en el que hago una reflexión en torno a una monja que sale rebotada de una comunidad de carmelitas, ¿no? Porque vivía en un convento, perdón, en monasterios están los hombres, en un convento carmelita. Entonces ella sale rebotada de lo que ha vivido allí, pero el rebote viene por una incapacidad de hacer una transformación interna y también por una incapacidad de la comprensión de por qué esa persona y del sentido que tiene el haber pasado por esa comunidad y que haya vivido ese tipo de experiencias, hacer una autoindagación, un autoanálisis y hacer una reflexión profunda de todo esto. Y de que quizás en realidad el camino suyo no era el pasar por un convento, a lo mejor su camino es otro. Y ha tenido que vivir todo ese proceso terrible para tomar conciencia de que efectivamente quizá por ahí no era el camino adecuado, quizá, ¿no? Y entonces a lo mejor es otro, la vocación de esa persona. Pero lo habitual es que cuando uno vive esto, proyecte. Es decir, la culpa la tienen los demás, no la tiene uno. Uno no ha hecho nada para que le ocurran las cosas. Claro que lo ha hecho. Lo que pasa es que ha sido inconsciente a lo mejor en aquel momento. Pero uno puede cambiar, la persona puede cambiar. Es decir, la persona puede cambiar en el sentido de que puede reflexionar y hacer una autocrítica sobre lo que uno ha podido hacer en determinados momentos. Pero nuestra cultura está acostumbrada al victimismo en todos los sentidos. Es víctima, todo el mundo es víctima. Ahora mismo todo el mundo es una víctima, todo el mundo es vulnerable. ¿Pero en qué clase de sociedad vivimos? Se habla de resiliencia y, sin embargo, estamos constantemente diciendo que todos somos víctimas. Entonces, ¿qué clase de resiliencia es esta? ¿Qué clase de resiliencia? La resiliencia y resistencia provienen precisamente de la persona que se hace responsable y se hace cargo de su propia vida. Y, por lo tanto, no echa las culpas a los demás, ni se hace la víctima de lo que ocurre. Pero vamos a ver en qué mundo estamos viviendo. Entonces, claro, ¿significa esto que la persona no ha podido vivir determinado tipo de experiencias traumáticas y difíciles? Pues claro que sí. Que la persona necesita trabajarse y trabajar algunos trastornos, como por ejemplo el trastorno de estrés postraumático. Pues claro que sí, que hay que trabajarlo. Y en un momento determinado podemos apoyar la narrativa de que esa persona ha sido víctima de algún tipo de maltrato, por supuesto. Y efectivamente eso debemos hacerlo en terapia. Pero cuando la persona avanza y se hace adulta, se convierte en adulta, entonces el siguiente paso es responsabilizarse de su propia vida y comprender por qué esa persona ha vivido determinado tipo de experiencias para que la persona no repita esas experiencias en su vida. Y entonces madure, se produce una maduración. Porque si no, lo vamos a mantener a la persona en el mismo estado de inmadurez. Y lo más probable es que cuando pase por una situación también de reto, de dificultad, entonces esa persona no pueda encarar de manera adulta eso que ocurre y entonces vuelva otra vez a victimizarse. Entonces volvemos de nuevo, no, es la pescadilla que se muerde la cola. Por eso vivimos una sociedad narcisista. Y por eso el narcisismo es hoy en día la plaga apocalíptica. Precisamente porque el narcisismo es, una de las claves del narcisismo es que la persona es irresponsable de su propia vida. Es una persona que no se responsabiliza para nada de su propia vida. La culpa siempre la tienen los demás. Y además el yo está inflado.
Entonces, podemos ver esto. Bueno, estas son algunas de las reflexiones que quería hacer en este vídeo. Les agradezco mucho su atención y si les agradecería que dieran a la campanita y que se suscribieran al canal si todavía no lo han hecho. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo vídeo.